Maite Pérez, portavoz parlamentaria del PSOE aquí en Aragón y secretaria general de los socialistas turolenses. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿A qué hora llegó anoche de Coruña, señora Pérez, que me parece que ha tenido un fin de semana intenso? Pues creo que me metí a la cama a las 3:30 de la mañana. Bueno, pues le agradecemos el madrugón para estar en esta rebotica, después además de la que ha sido su última ejecutiva federal. Ayer se oficializaba su cese en ese órgano al frente de la Secretaría de Reto Demográfico, a pesar del plante de sus compañeros de Zaragoza y de Teruel. Oiga, ¿qué pasa con la voz propia o qué va a pasar con la voz propia de Aragón en este órgano? Bueno, soy una mujer que llevo más de 30 años militando en este partido. Soy y seré una mujer de partido, y allí donde me diga el partido estaré. He intentado dar lo mejor de mí misma y trasladar una visión territorial, pues que existe en este país. Es decir, tenemos no muchas grandes ciudades, pero sí pequeñas ciudades y mucho medio rural, y eso es lo que he intentado trasladar durante estos años. Insisto, fue sorpresa el nombramiento y tengo que decir que también me sorprendió el cese, pero ni pregunté entonces ni hoy cuál ha sido la causa. No desaparece la política estratégica de reto demográfico, existe en el gobierno y en la estructura de la ejecutiva, lo que pasa que se ha unido con política municipal. Uh-huh. Pues veremos a ver qué es lo que pasa con esa voz propia. De momento solo va a quedar Pilar Alegría en esa federal. Sí sigue usted siendo la voz de la oposición aquí en Aragón, tras la marcha de Lambán del Parlamento. Si le pido un titular de la gestión del gobierno de Azcón en estos meses, ¿qué me dice? Pues que es un auténtico desgobierno. Además de ser un gobierno que utiliza las instituciones a beneficio de parte, con un único interés partidista por parte de intentar rentabilizar el Partido Popular, la erosión, es que siguen siendo oposición. La verdad es que el señor Azcón, yo creo que ese perfil marcado que le ha acompañado en su trayectoria política, que eso no le falta, trayectoria y experiencia política, pero realmente la ha protagonizado prácticamente siempre en la oposición. Yo creo que eso imprime carácter y sigue siendo un gobierno que tiene descontrol en la propia gestión, por eso decía desgobierno, que utiliza las instituciones y que desde luego lo que vemos es que está más interesado en hacer oposición al Partido Socialista que en resolver los problemas, y muchas veces incluso en crearlos. Así que la verdad es que en estos primeros meses de balance, todo lo que decían que iba a ir mejor, los datos objetivos dicen que va peor. Pues veremos a ver, porque vamos a hablar en este tiempo de rebotica de la política aragonesa, también de la situación de los grandes partidos, mirando a Madrid, a Cataluña y a tantos contextos que se cruzan en un año peliagudo en lo político como este, con Maite Pérez hoy de protagonista en esta rebotica, pero después de saludar a los protagonistas también con tertulios de un día como este lunes. Jorge Alonso, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Isabel Poncela, delegada de la agencia EFE en Aragón e informadora parlamentaria. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy bien, muy buenos días. Oye, ¿dónde estabais este fin de semana? ¿Os pilló el temporal en invierno de Zaragoza o el de primavera en el Pirineo? Jorge, me cogió tú que haces excursiones de vez en cuando. En la redacción de Heraldo de Aragón, que es donde me tocaba currar este fin de semana. O sea, que contaste la nevada, pero no precisamente en el Pirineo esta vez. Yo comenté los líos de que hay en el Partido Socialista, que como la cosa se avecina un poco escabrosa en los próximos meses, como siga así la cosa. Digo, para lo que es la sucesión de Javier Lambán al frente del partido, que teóricamente él ha dejado claro, como lo dijo antes o después de la ejecutiva de esta semana pasada, que no iba a haber congreso extraordinario, que va a agotar el mandato, aunque les pese a sus compañeros de Huesca, que le achacan falta de generosidad por no dejar el partido. Pues hablaremos también del partido y hablaremos también de la situación de Aragón, que se tambaleó un poco con ese temporal, sobre todo en las carreteras. Ya se restableció pronto después, desde luego, y pues dejamos paso del paisaje blanco e inusual en Zaragoza y el verde del Pirineo, cuando tenía que ser al revés, pues a la nieve derretida que apenas ya queda por las esquinas, Isabel. Sí, yo no he trabajado este fin de semana, Jorge. He tenido días de asueto, pero es verdad que
que fue sorprendente. No estamos acostumbrados a ver nevar en Zaragoza desde aquella Filomena que nos dejó tantas imágenes sorprendentes, pero bueno, debería ser lo normal, ¿no? Que en invierno hiciera mal tiempo, que en invierno nevara y que no, como decía Jorge antes, vayamos a llegar a los 18, a los 19, a los 20 grados al final de para semana. Esta semana, efectivamente. Eso demuestra que el tiempo está loco, no es una frase hecha, sino que yo cada vez que pasan estas cosas lo digo, deberíamos hacérnoslo mirar, que es que hay un problema muy serio y esto ya está dejando de ser anecdótico para, de verdad, todo el mundo, quienes tienen responsabilidades y la ciudadanía a nivel general, tome cartas en el asunto porque se nos va de las manos, de verdad. Tomar conciencia, desde luego. Se va marchando la nieve y lo que nos va a dar calor hoy es la buena noticia de una apertura, que es la de la Facultad de Filosofía. La pandemia y el encarecimiento de materiales por la guerra de Ucrania retrasaron el final de estas obras. El edificio acoge o acogerá desde hoy 10 grados universitarios, 11 másteres oficiales, dedicará espacios a 2 institutos de investigación. Merece la pena que escuchen la reflexión de la decana de la facultad, Elena Barlés. Hay que proyectar nuestra facultad al exterior para que se vea, ¿no? Y a través de los edificios se aprecie también la importancia de las enseñanzas que nosotros damos a la sociedad y hacer valer lo que son las humanidades, las ciencias sociales, la necesidad en esta época. Es muy necesario que haya gente formada en humanidades y en ciencias sociales, en esta sociedad tan crispada, tan polarizada. Los edificios también proyectan, desde luego. Esto es la forma que también hace fondo y falta hace en la educación. Ayer polémica por la política educativa del gobierno de Pedro Sánchez, que según el ejecutivo de Jorge Azcón deja en evidencia el último informe PISA. Los resultados obtenidos en España en el informe PISA han llevado a la actual ministra de Educación, Pilar Alegría, a precipitar un cambio de rumbo ficticio, una vez más sin evaluar el problema y sin consultar. Estos resultados, en las 3 destrezas que se analizan en el informe, ciencias, matemáticas y comprensión lectora, dejan al descubierto un sistema nefasto. En Aragón hemos obtenido los resultados más desfavorables en matemáticas de los últimos 8 años. Le contestaba la consejera de Educación, Claudia Pérez, el diputado socialista Ignacio Urquizu, criticando el uso, a su juicio, Jorge, partidista del gobierno de Aragón, de esta información. Sí, porque cierto es que en la nota de prensa del gobierno de Aragón empezaba hablando del Partido Popular, cosa que era inaudita, porque no es normal. Yo no recuerdo haber visto una nota de prensa del gobierno de Aragón en la época del llamado lambanato durante 8 años, ni tampoco creo recordar en la época anterior del Rudi o de Marcelino Iglesias, en la que se empezara la nota de prensa hablando del Partido Popular, de qué opinaba el Partido Popular al respecto del anuncio o achacar el anuncio del señor Sánchez de reforzar la educación, el profesorado, para intentar paliar las malas puntuaciones de España, tanto en matemáticas como en comprensión lectora, y le metían un zasca al Partido Socialista. Luego es verdad que la nota de prensa, después de que saliera el Partido Socialista Aragón a criticar lo que entendían la utilización de parte de una institución por el Partido Popular, que es el gobierno de Aragón, el gobierno de Aragón, valga la redundancia, corregía la nota de prensa. Y lo digo porque cuando llegué a casa y se lo dije a mi mujer, que también es periodista y compañera de Isabel en la agencia EFE, le digo, mira la nota de prensa del Partido Popular. Se la lee y me dice, oye, ¿qué me estás contando? Le digo, hombre, fíjate bien, en el iz, es decir, en el primer párrafo dicho en el lenguaje... Y ya había cambiado eso. Y ya estaba cambiado. Y es cuando me di cuenta que la habían cambiado. Bueno, pues le pregunto a usted, Maite Pérez, que la tenemos al otro lado no del teléfono, en el estudio de SER Teruel, nos acompaña en la Secretaría General de los Socialistas Turolenses, y se lo pregunto también como exconsejera que ha sido de Educación. ¿Dónde está esa falla que nos hace tener tan malos resultados y que se refleja en el informe PISA y que le contesta al Partido Popular? Ya que me dices dónde está, creía que me ibas a decir dónde está el presidente Azcón en esta dana que sí que ha venido y que ha nevado, con ese ímpetu que tuvo en inventarse una reunión rápidamente, que lo veíamos al estilo Barack Obama, ¿no?, en la gestión de crisis. O dónde ha estado la consejera de Educación casi durante un mes, que ha tenido nuevamente una aparición estelar, ¿no?, precisamente con una apertura obligada por la justicia de Caneto, o con la intención que tenían de eliminar la sección de secundaria en Tierz o en Magallón. Bueno, yo creo que hay que hacer un análisis. PISA siempre ha sido
un elemento indicador de los sistemas educativos, y yo creo que hay que analizarlos y poner las medidas necesarias una vez hecho un análisis, ¿no? Pero insisto, creo que lo que está haciendo en este momento el Gobierno de Aragón es insólito, es inaudito. Ellos que dan clase de constitucionalismo, de respeto a las instituciones, son los primeros que se las saltan. La utilización absolutamente espuria y partidista que están haciendo de las instituciones va más allá, ¿no? Ayer era un ejemplo, pero no es el primero. Es absolutamente una dinámica y una tónica habitual desde que Jorge Azcón llegó al Pignatelli. Confunde claramente institución con partido y casi incluso las Cortes, ¿no? La utilización maniquea que están haciendo del Parlamento, no diferenciando para nada lo que es el control legislativo, lo que es un parlamento. Cree que es todavía alcalde-presidente y está también manejado absolutamente el parlamento por el Pignatelli. Por tanto, bueno, pues eso es un problema porque incide directamente la confianza de los ciudadanos, no solo en las instituciones, sino en la política. Y creo que lo hemos avisado de manera insistente en la oposición. Casi no nos dejaron ni los 100 días de gloria que ellos reprochan, que tampoco les hemos dejado, porque desde el primer día vimos claramente cuál era esa intención. Insisto, ante los problemas hay que analizarlos y la política está para eso, para dar las soluciones y no para crearlos, que es lo que estamos viendo en los primeros meses de la acción del Gobierno del señor Azcón. Menciona precisamente Caneto, nos despedíamos, Isabel, esta semana con el auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que daba la razón a los padres, que habían llevado a los tribunales ese cierre que ellos consideraron irregular y que dejaba en ese limbo escolar a 21 niños porque ellos no querían acceder a esa ruta escolar que consideraban peligrosa para ir al colegio de Tierra Antona, que depende de la FUEVA. Al final ha sido un primer revés judicial y bueno, esta historia tenía mucha cola. Sí, porque efectivamente se dejaba a 21 niños con una escuela que es cierto que parecía que no estaba regularizada, pero que el Gobierno de Aragón abonaba y mandaba a maestras a este lugar. Se aducían problemas de seguridad, de los terrenos que no estaban adecuados y tal, pero señora consejera, le iba a decir señora exconsejera de Educación, este parece ser que venía siendo un problema heredado. Creo que cuando la responsabilidad la tenía el señor Fazi, y yo no sé por qué ha saltado de esta manera. La consejera actual ha tomado unas cartas en el asunto que han sido muy criticadas, incluso con este revés judicial, pero ¿qué responsabilidad tiene el anterior Gobierno en esta situación de este colegio? Bueno, siempre hemos visto y estamos viendo que además de no asumir su responsabilidad, la herencia recibida es la excusa perfecta cuando tienen que resolver los problemas. Eso es la gestión. Y la gestión, especialmente en materia educativa, es muy compleja porque es un efecto dominó. Cada cosa que haces tiene movimientos, igual que la sanitaria, y tienes que estar, desde luego, las 24 horas del día impregnada y absolutamente dedicada a resolver los problemas. Hablabais de que hoy se abre la Facultad de Filosofía, es una herencia recibida. Hoy también hay 2 consejeros en la provincia de Teruel en la visita de una plataforma logística en Calamocha de Sodecasa, que se han invertido más de 12 millones de euros. Y realmente, bueno, pues cuando llegas a los gobiernos, en el momento que tienes dificultades, nosotros lo estábamos resolviendo, lo que tienes que hacer es terminar. Pero en lugar de buscar las soluciones, de gestionar lo ordinario, bueno, pues cuando se ven absolutamente superados, por eso digo que además de desgobierno son incapaces de buscar ya no solo un proyecto de futuro en la comunidad autónoma. Yo no sé qué proyecto político tiene el señor Azcón para Aragón, no sé sectorialmente qué políticas tiene. Bueno, pues en lugar de buscar las soluciones a la gestión ordinaria, es esconder la cabeza debajo de los hombros y echar la culpa al anterior gobierno. La misma mañana que salía el fallo, la propia consejera decía: no he ido a Caneto, ¿para qué? Y no he leído el BOA cuando había una intencionalidad publicada de que querían quitarla eso. Ese es el gobierno que en este momento tenemos. Insisto, que más que resolver los problemas que van apareciendo día a día en la gestión ordinaria, insisto, esto es gobernar. Lo único que hacen es oposición a la oposición, especialmente al Partido Socialista, y escurrir el bulto cuando tienen que dar la cara. Oiga, pero esto de criticar las herencias y también de hacer oposición de la gestión va de suyo, ¿no? Sobre todo cuando hay un cambio de gobierno después de tantos años. Pero
yo quiero destacar también lo positivo. Ustedes han sido capaces de llegar a un acuerdo, por ejemplo, con la justicia de Aragón. Será una mujer, la magistrada Concepción Jimeno. Esto demuestra que sí se puede llegar a acuerdos. Y por eso le pregunto, ¿puede haber más acuerdos con el gobierno de Jorge Azcón? Le digo, por ejemplo, le están pidiendo a ustedes un pacto por la sanidad. A nosotros nos está pidiendo un pacto por la sanidad. El consejero lo dijo este mismo fin de semana en una entrevista. Claro, pero nosotros lo llevamos diciendo hace tiempo, cuando estamos en el gobierno y cuando estamos en la oposición. No obstante, esto de la herencia, claro, no es lo mismo recibir una comunidad autónoma líder en prácticamente todos los indicadores económicos, de empleo, de inversión en bienestar social y en los pilares, ¿no?, en educación y sanidad, que encontrarnos una comunidad autónoma como nos la encontramos nosotros en el año 2015, y aún así lo primero que hicimos fue empezar a trabajar y a gestionar y a cumplir precisamente los compromisos que habíamos adquirido cuando estábamos en la oposición. Algo radicalmente distinto a lo que está haciendo el señor Azcón, porque todas las promesas que cumplió o que ofreció en la oposición, ahora mismo vemos que es papel mojado. Claro que hay que buscar acuerdos. Nosotros lo ofrecimos. Yo precisamente en el debate de investidura ofrecí 4 o 5 acuerdos, porque realmente creo que es necesario, porque hay problemas estructurales que no es una cuestión de partido. Y creo francamente que las instituciones no son propiedad de los partidos ni de las personas, y que el paso que tenemos el honor de ocupar por la confianza de la gente, lo que tenemos que poner es la mejor versión de cada uno de nosotros y buscar acuerdos. Esta comunidad autónoma, bueno, pues yo creo que se protagonizaba o tenía cierto carácter de consenso, de diálogo, de moderación. Bueno, pues todo eso ha saltado por los aires porque el señor Azcón es incapaz de buscar acuerdos, de establecer alianzas. Le pongo otra sobre la mesa, por ejemplo, lo digo porque también está agitado muchísimo ahora mismo el tema del trasvase, Jorge, sí, que no sé si ahí también puede haber, porque eso es lo que hay que preguntar, de posturas. Señora Pérez, aunque en la rueda de prensa que dio ya lo dijo claro que usted estaba en contra del trasvase, ahora en unos días, en menos de 10 días, Cataluña va a entrar en situación de extrema sequía. La ministra Ribera ya ha dicho que habrá que echar una mano a los catalanes porque las cuencas interiores de Cataluña están secas como la mojama. ¿Habrá una unidad de acción del gobierno y de la oposición para plantar ante los nuevos atisbos de trasvase? Nosotros no hemos cambiado de posición. El Partido Socialista está y estará en contra de cualquier trasvase. Y el Partido Socialista lo que instará es a desarrollar todas las obras que están pendientes en Aragón, incluidos los regadíos que en este momento están puestos en cuestión por una decisión nuevamente del señor Azcón con el Gobierno de España. En la Ley de Agricultura Familiar había un artículo que de alguna manera aseguraba el nuevo modelo de financiación de los regadíos en Aragón, que ha permitido más de 30.000 hectáreas en estos últimos años, y el gobierno del señor Azcón, que critica tanto al gobierno de España, que habla mucho del gobierno de España para criticar especialmente al presidente, se ha plegado a los criterios y al mandato del gobierno de España, fundamentalmente de la parte técnica del gobierno de España, y ha eliminado ese artículo. Es decir, nosotros defenderemos por encima de todo los intereses de Aragón, al margen de los intereses partidistas. Yo creo que lo hemos demostrado y lo seguiremos haciendo. Hemos planteado muchos recursos al Gobierno de España porque entendíamos que había medidas que iban en contra de los intereses de Aragón. Lo hemos hecho con el Partido Socialista en el Gobierno y con el Partido Popular en el Gobierno. Eso, pues aún lo tiene que demostrar el Partido Popular, que vemos claramente cuando coinciden en los gobiernos que se pliega, que es una sucursal de su partido de Madrid en Aragón y que no lo hace. No al trasvase, a cualquier trasvase por parte del Partido Socialista. Yo creo que lo puedo decir más alto, pero no más claro. Señora Pérez, cualquier decisión que se toma por parte del gobierno de Sánchez relacionada con Cataluña o con el País Vasco, incluso lo vimos cuando la alcaldía de Pamplona, se achaca a esos a pactos ocultos que tienen que ver con la investidura del señor Sánchez. El otro día el secretario general de su partido aquí en Aragón, Javier Lambán,
decía que no tenía constancia de que hubiera un pacto oculto relacionado con el trasvase, pero se mostraba también crítico diciendo que el proyecto que se había presentado no era un mini trasvase, sino que iba a ser un trasvase con todas las de la ley, ¿no? ¿Usted cree que existen esos pactos ocultos que pueden perjudicar a comunidades autónomas como Aragón en beneficio de Cataluña para que Sánchez siga teniendo el apoyo de los independentistas? Yo en este caso no me consta, no se ha leído, no se ha hablado en ningún momento. Insisto, yo creo que nuestra responsabilidad es seguir defendiendo los intereses de nuestra tierra al margen del partido que representemos, y en eso desde luego nos va a encontrar. Insisto, cuando el señor Azcón apela al consenso, al frente común que decía, y yo le dije que soy más de consensos que de frentes, nos va a encontrar en el mismo sitio. No así al Partido Popular, que prácticamente pues fue el Partido Socialista con José Luis Rodríguez Zapatero quien impidió precisamente el trasvase del Ebro, que estaba incorporado en el plan hidrológico del señor Aznar, y que, por cierto, el señor Azcón cayó porque era concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, y fue la sociedad aragonesa en su conjunto, junto a los gobiernos, quien paralizaron precisamente ese trasvase. Es decir, nosotros no nos hemos movido ni un ápice. Y desde luego lo exija Valencia, Murcia o Cataluña, seguiremos manteniendo la misma posición. Precisamente la semana pasada le pedía el PP al PSOE de Aragón que le exigiera a Pilar Alegría, ministra y portavoz, una aclaración como gobierno de Sánchez de las palabras de la ministra Rivera. No sé si se la van a pedir, precisamente de este tema del trasvase. ¿Me preguntas a mí? Sí. Nosotros, que si le vamos a pedir nosotros... Una aclaración, lo digo porque dejaba en duda a la ministra Rivera que ante situaciones extraordinarias, esa fue su frase, pues no cerraba la puerta a medidas extraordinarias. Y ellos decían, nos tienen que aclarar, no ha quedado claro. Esto se lo exigía el Partido Popular desde aquí. Le pregunto, yo no sé si han podido hablar de este tema en las reuniones que han tenido en Coruña para definir esas líneas estratégicas, o al final, ¿qué postura va a tener el partido a nivel federal? Porque tampoco fue Javier Lambán, ni fue el señor Sánchez Quero, ni fue Paje, por ejemplo. Las voces críticas no han estado en esa ejecutiva y en esa reunión del fin de semana. No sé qué margen les va a quedar para discrepar. Bueno, Pilar Alegría es la aragonesa que está en la ejecutiva federal del partido, es la portavoz del gobierno, y estoy convencida que ustedes mismos, a través de sus corresponsables que puedan tener en Madrid, estoy convencida que tendrán la oportunidad y ella será quien conteste. No voy a ser yo quien interprete lo que pueda decir la portavoz del gobierno. Pues se lo tendremos que preguntar a Pilar Alegría directamente. Jorge. Eso es una larga cambiada, señora Pérez, en toda regla. Parece una torera, aparte de socialista y portavoz del Partido Socialista en Aragón. El Partido Socialista en Aragón, con Marcelino Iglesias al frente del gobierno de Aragón, sí que estuvo de acuerdo con un mini trasvase a Cataluña, que finalmente no hizo falta, con una extrema también problemas de sequía para la zona de la capital catalana. No lo veremos ahora otra vez. Insisto, vuelven a yo no sé si soy no, ha sido clara como el agua, pero clarísimamente ha sido clara como el agua, pero también es claro como el agua que el señor Iglesias apoyó un mini trasvase de Aragón que finalmente no hizo falta. Lo digo para aclararlo. En este no se hizo. En este momento el señor Lambán es el secretario general del partido y presidente del grupo parlamentario. El señor Azcón es presidente del gobierno de Aragón. Y por tanto vuelvo a insistir que el Partido Socialista estará en contra de cualquier acción que sea trasvase, porque estamos hablando todos, bueno, con cierta teoría, ¿no?, de lo que están diciendo, de los propósitos. Insisto, cuando se materialice y sea realmente un trasvase, el Partido Socialista estará en contra radicalmente, como lo ha estado siempre, pero no solo en el discurso, sino en los hechos. Insisto, fue el Partido Socialista en Madrid y en Aragón, junto al conjunto de la sociedad aragonesa, quien evitó pertrechar la mayor traición a Aragón, como era el trasvase del Ebro. Aquí hay necesidad de generar hectáreas de regadío, de mejorar las explotaciones. El sector primario es importantísimo en Aragón, es una medida absolutamente ejemplar en la lucha contra la despoblación, y en ese camino y en esa política nos van a seguir encontrando. Y por cierto, cambiando de tercio otra vez y volviendo este fin de semana, hay gente que le apunta como posible sucesora del señor Lambán al frente del partido. Siempre está en las quinielas, señora Pérez. No me diga que es muy pronto. Bueno, ¿Se ve con ganas o no?
o si le gustaría. O si le gustaría. Soy secretaria general del Partido Socialista de los Turolenses, lo fui antes de la ciudad de Teruel, ahora mismo soy la portavoz del grupo parlamentario. Oiga, tengo mucho tajo en este momento para dedicarme a lo que es, y es hacer oposición a un gobierno absolutamente reaccionario, que yo jamás podía pensar que podría ver lo que estoy viendo. Franquistas en el gobierno, una defensa además prácticamente sin rubor, y el señor Azcón yo creo que le resulta cómodo y es una cobertura. Por lo tanto, mi trabajo es ese, hacer oposición al Partido Popular y a Vox y preparar un proyecto alternativo para el año 27. Mire, las personas al final pasamos. Lo que se queda es el partido. De hecho, yo creo que ese respeto que tenemos, la responsabilidad y la lealtad a las instituciones y a los compromisos que adquirimos con los ciudadanos es lo que nos ha hecho pervivir muchísimos años en historia, más de 140 años de historia, y desde luego yo me gustaría que ese legado y que desde luego eso no se nos olvidará y que es lo que nos motivará en este momento para seguir trabajando. Por lo tanto, quien sea el sucesor del señor Lambán, que por cierto ya ha dicho que no va a repetir y que es una cosa lógica, el señor Iglesias dijo que ya no iba a ser ni secretario general ni presidente, y él de alguna manera lideró y pivotó quién era su sustituto. El señor Lambán ha dicho lo mismo. Y cuando llegue serán los militantes aragoneses, con nuestro proceso de primarias, que somos el único, yo creo que lo hace de verdad, elegirá a quien decide que represente a los socialistas aragoneses. Bueno, pues veremos a ver qué da de sí todo esto, porque hay mucho tajo, como usted dice, por delante. Pero le pregunto una pregunta muy rápida, porque nos vamos enseguida al fútbol y a Pepe Melero, ya que es de la Secretaría General de los Socialistas Turolenses. ¿Ve medicina en Teruel? Usted que se conoce bien el sur, porque es una de las promesas también de Jorge Azcón. Pues efectivamente, es una de las cosas que yo estoy esperando a ver qué pasos da. Yo creo que fue un anuncio, un globo sonda, un anuncio. Se jugó mucho con la sanidad, se hizo mucho daño, porque al final ya no es el desgaste de un gobierno, sino es generar inseguridad, miedo en la sociedad, y estamos viendo que los datos, 30% de incremento en listas de espera, un desastre en la gripe. Por cierto, también creo que le debió de pillar de vacaciones al señor consejero. Y vemos eso, que de lo que dijeron en campaña, nada, o desde luego los datos son mucho peores. Así que insistiremos en que pongan la Facultad de Medicina en la ciudad de Teruel, e incluso en pedir, ¿por qué no?, que el Hospital Obispo Polanco sea un hospital universitario, claro. Es una condición, desde luego, para que haya una facultad. De momento lo que tenemos es una victoria, que es noticia en el Real Zaragoza. Pepe Melero, buenos días. Buenos días, querida Eva, ¿cómo estáis? Bueno, hoy tienes motivo para estar contento, hoy de verdad. Sí, contentos estamos, sí, fue un partido muy cómodo, lo pasamos muy bien. Afortunadamente se suspendió la noche del viernes el partido, que no hubiéramos ido nadie con la nevada y con el frío que hacía, y sin embargo el sábado hizo un día precioso, un sol maravilloso a las 4:15, fue un acierto, la verdad. Y lo pasamos muy bien, la victoria fue cómoda. Y estamos a 4 puntos de la zona de ascenso, de la zona de promoción, o sea que... ¿Cuándo toca el próximo? ¿Cuándo toca el próximo? Este fin de semana con el Alcorcón, que es un equipo de la zona de abajo, así que podemos... Si nos traemos una victoria de allí, pues nos vamos a poner muy cerca de la zona de promoción. Y para un día que gana el Zaragoza, no está Pepe Las Marías para llevarte la contraria en algo. Pues eso es para que le deje de ser optimista 100% hoy. Pues no sé, Jorge, ya lo disfruto también. Tú no hagas su papel, Jorge, tú no hagas su papel. No, yo no he dicho nada. Me vais a permitir... Maite Pérez, quiere hablar desde Me vais a permitir que dé la enhorabuena al Zaragoza, pero el Teruel ganó por primera vez también, y yo creo que es el mejor homenaje que se le pudo hacer a su presidente recientemente fallecido, que vibraba y que tenía en el alma, ¿no?, Teruel en su conjunto, y especialmente el Club Deportivo Teruel. Así que realmente para los turolenses también fue un gran día ayer. 2 victorias que celebrar, desde luego. Pues no podemos empezar mejor la semana. Maite Pérez, portavoz parlamentaria de los socialistas en Aragón y secretaria general del PSOE en Teruel. Gracias por estar en directo en esta Rebotica. Buenos días. Gracias a vosotros, buenos días.